Bon vespre a tots. Quan són les 7 de l'hora baixa de dia 27 de gener de l'any 2022, aquí ens trobam avui amb una fita històrica. Anem a recordar un poc història recent de Petra, protagonitzada per dues persones, a més d'altres que hi ha darrere, però que avui, sobretot, mos parlaran de la seva estada al mig de nosaltres. Estan parlant de Fray Carlos Adrián i Fray Carlos Enrique. Per no moure molts, parlarem d'Adrián i Enrique, perquè si no mos arribarem a fer un petit embull. Per tant, primer de tot, bon vespre, sigueu benvinguts. Bon vespre. Bon vespre. He trobat en el diari una notícia que deia així: després d'un any tancat, el convent de Sant Bernadí de Petra té nous residents. 2 frares franciscans varen arribar a nit de Sinaloa, Mèxic, per cuidar-se'n. El convent de Petra és un testimoni de la petjada de l'orde seràfica que ha deixat en el poble. Aviat arribarà un tercer frare al poble i també es faran càrrec de la parròquia de Sant Pere. Estimats, situem-nos un poc de on veniu, què és Sinaloa, perquè nosaltres, així com per vosaltres, Ariany és un nom molt estrany, per nosaltres també. A vegades surt a la premsa qualque detall. Què passa? O sou tots dos de Sinaloa o de on veniu, mem? Digue'm-ho. Bueno, Sinaloa es uno de los estados de México que está en la parte noroeste, hacia el Pacífico y en lo que es el Mar de Cortés, ese pequeño mar que está entre una península y el resto del país. Y es parte de nuestra provincia franciscana, que abarca Sinaloa, Sonora y las 2 Baja Californias, que son la península. Entonces es una parte integrante de estos 4 estados que forman la provincia franciscana de San Junípero Serra. Sin embargo, nosotros somos de 2 lugares distintos. Yo soy de uno de los estados que ha mencionado Fray Carlos Enrique, que se llama Sonora, de una ciudad que está al sur de esa región, Ciudad Obregón, y en cambio, pues Fray Carlos es de otro lugar, de México. Yo soy del sureste de México, en la frontera con Centroamérica, frontera con Guatemala, del estado de Chiapas, justo al centro del estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la capital. Y aquí a veces nos llegan noticias de que en Sinaloa, por ejemplo, hay bastante violencia. ¿Es verdad la violencia que emiten los medios de comunicación o desde dentro no es tan fiero el león como lo pintan? ¿Cómo lo veis? Bueno, desde mi experiencia, la violencia existe y yo siento que Sinaloa se divide como un tablero de ajedrez. Puntos blancos, puntos negros. Yo viví ahí antes de venir acá y en una ciudad totalmente tranquila en cuanto a este tema de narcotráfico, pero muy cerca de otra ciudad donde es foco rojo tremendamente. Entonces, tiene mucho que ver la presencia de narcotráfico, pero también es en lugares y territorios puntuales de cada parte de la geografía de un estado o de todo el país. Sí, además Sinaloa es famoso porque las series de estas plataformas de streaming, a decir Netflix, por ejemplo, pues han producido muchas series que tienen que ver con el narcotráfico y que no solamente han querido exalzar un poco este tema, sino también pues ubicar geográficamente cierta región, aunque pues nosotros no hemos experimentado, al menos en persona, en carne propia, una violencia de tal naturaleza, sino que simplemente son cuestiones que salen en las noticias y que, bueno, lamentablemente pues sí a otras personas, pues sí le ha sucedido este tipo de acontecimientos. Estaba buscando una cancioncita que seguramente al padre Enrique
le gusta porque dice yo soy aventurero, pero no sé si la técnica nos va a dar. Pues si se la sabe, que la cante. De caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Échele que suene Homero. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. El mundo me importa poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al poquito, también al champán. Lo mismo les bailo que un tango, que un vals. Lo mismo un jarabe que al... Si no vos heu enterat un poc pel que han dit, el Manco aquesta música mos situa i estem a Mèxic. Nos va molt lejos, no? Però bé, parlem-nos un poquet de la relació Mèxic-Sant Juníper Serra. Quines coses, quins pobles, aquí a vegades a Petra tenim noms de pobles de Mèxic, a Mèxic hi ha qualque nom de poble de Mallorca o de relació amb Petra, com ho veis? Pues la presencia de Junípero Serra en el contexto mexicano se centra en la parte de la Sierra Gorda de Querétaro y su figura en San Fernando de México o en el extinto San Francisco Grande de México, pero sí, sobre todo Querétaro, en esas misiones de la Sierra Gorda. Cuando uno estudia en los principios de nuestra formación franciscana, es Junípero Serra junto con Antonio de Llinás, originario de Artá, que tienen esa preeminencia del valor misionero y son figuras que estudiamos porque impulsan mucho este carácter de desprendimiento, de donación total. Y en la historia de México son figuras preeminentes por todo el papel que desempeñaron, sobre todo Junípero Serra en Querétaro. ¿Vols afegir qualque cosa a la situación de relación México-Fray Junípero? Sí, solamente ahora hablar también de la otra parte de México, ¿no? El noroeste, que ciertamente es aún más conocido conforme vamos avanzando a la frontera con México o Estados Unidos, porque la mayor labor evangelizadora de aquella parte que realizó Junípero pues viene siendo en California, actualmente Estados Unidos, y sobre todo la relación Junípero con, digamos, con Mallorca o con España, pues la tenemos nosotros los frailes como testimonio en aquellas regiones, porque al denominarse nuestra provincia franciscana San Junípero Serra, pues nosotros en la festividad, sobre todo que en esa zona de México se celebra el 26 de agosto, pues en todos los conventos, en todas las parroquias que tenemos en todo el noroeste, pues ensalzamos la figura de este santo y todos aquellos fieles que pertenecen a, digamos, a nuestras parroquias, a los conventos, a los templos, pues tienen una noción muy clara de quién es Junípero, qué hizo Junípero. Y también nosotros hemos tratado y digo nosotros como miembros de una provincia de aquel territorio, hemos tratado de dar a conocer la figura y obra de Junípero Serra, y es ahí donde es esa relación sobre todo pues más cercana, ¿no? Per tanto, aquí hi ha un grup de frares franciscans que se'n van, que són valencians i venen un de Mèxic, tan en fora. Quina diferència hi ha entre frares franciscans? Perquè a Mallorca tenim frares franciscans de la Torre, que decimos tercera orde regular. El que anomenem franciscans a Mallorca, els franciscans són els franciscans. Després estan altres com els caputxins, però després van venir frailes menores, no? De València, i vosaltres perteneixeu en el mateix grup de frares franciscans de València, Sí, pertenecemos però distinta província, ¿no? Distinta provincia. Explica-nos un poquet. Somos la Orden de Frailes Menores, que está presente en muchos países del mundo, dividido en provincias y estas a su vez aglomeradas en regiones, o somos 17 regiones a nivel mundial.
Pero pertenecemos a esta misma línea de la Orden de Frailes Menores que se va que es la primera que llega a evangelizar América y que de ahí heredamos nosotros este ímpetu misionero y pues compartimos la hermandad con los frailes de la ahora provincia de la Inmaculada de España, que es la fusión de las provincias, de 5 provincias españolas. Para que entienda un poco la gente, cuando vosotros decís provincias, no se trata de provincias civiles, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, son regiones o territorios determinados, ya sea por la cultura, por la geografía, por la cercanía, que se dividen en cada país o en cada continente. Y puede ser, por ejemplo, la provincia de Centroamérica, que abarca todos los países de Centroamérica y las islas, o en México, que somos 5 provincias, dependiendo de la zona geográfica. Entonces va a tener mucho que ver la cultura, la lengua, la cercanía geográfica para determinar un territorio en donde se establece una provincia franciscana. I en aquest moments, la vostra província com a tal, que se diu de Sant Juníper, no? Si mal no record, de quantes persones, en aquest cas de quant de frares, consta en aquests moments? Estamos alrededor de 60 frailes solemnes, Sí. y unos 50 y tantos estudiantes, que va variando cada año, va creciendo. Bueno, ja estem un poc més a prop de Petra. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a México? Como 10.000. 10.000, yo creo. Bueno, diríamos muchas horas. Diremos 11 horas y media de vuelo de la Ciudad de México a Madrid. Pues, por aquí. Por tanto, a banda de venir a Petra, encara no arribarà, només agafam el bitllet, encara. A banda de venir a Petra, quin és el vostre camí fet? Vull dir, no arribau a Petra diguem, de la nit en el dia i pum, a Petra, sinó que hi ha d'haver un procés. Per abans del procés de la decisió hi ha un procés de cadascú. Com a frares, a on heu estat, quins estudis vareu fer, de on veniu? Bueno, yo por ser el mayor. Sí, te toca. Bueno, yo ingreso a la Orden de Frailes Menores en el 2001 y hago en una provincia al sur de México de un carácter más misionero, y entonces hago un proceso mucho más largo, porque tengo un año de postulantado, noviciado, y luego tengo 3 años de formación misionera para fraile evangelizador, y después inicio los estudios de filosofía en el sureste de México, en el seminario de Campeche. Tengo un año de misión, y después me cambio de provincia a la provincia de San Junípero Serra, donde inicio la formación ahí con un año de auxiliar de formación. Estudio la teología en la ciudad de donde es Fray Carlos Adrián, en Ciudad Obregón, en el seminario diocesano, y me ordeno sacerdote en el 2015. Y después soy inmediatamente nombrado vicemaestro, y a los 6 meses el capítulo, y me nombran rector de un templo. Entonces estuve 3 años de rector, y al terminar ese periodo de 3 años de rector, el capítulo me nombra para irme de misiones a Cuba. Entonces mi primer destino era ir a Cuba, y mientras me preparaba, se arreglaban los documentos para ir, me mandaron a una parroquia en un puerto muy parecido al clima a Cuba para irme acostumbrando, y también guiándome por el director de Cuba en una dieta rigurosa, suprimiendo proteínas y muchas cosas para poder asumir la dieta en Cuba. Y ese era mi proceso, mi misión, irme a Cuba. Y de repente me llama el provincial y me dice: ¿sabes qué, Fray? Lo de Cuba no se va a hacer, te vamos a cambiar de isla. Y bueno... I tiro perquè me toca. Per si qualcú ha arribat tard, avui vespre estem aquí a Ràdio Petra amb 2 bons acompanyants. Estem amb Fray Carlos Adrián, rector de la parròquia, i Fray Carlos Enrique, que és el vicari de la parròquia i el guardià o el superior o el coordinador de... Has parlat d'una qüestió que tanmateix en el final haurem d'aclarir.
quan parleu de capítol, expliquem, expatrem què és un capítol, perquè pot ser el capítol d'un llibre, no estem parlant d'un capítol d'un llibre. Digue'm-ho un poc. Bueno, El capítulo local, el capítulo es un concepto que se utiliza normalmente en la vida religiosa para dar a entender que es una reunión de aquellos miembros de esa congregación, y puede ser un capítulo a nivel general que convoca a frailes o a religiosos o a un número determinado de frailes o religiosos a nivel mundial. Luego está el capítulo provincial, que es la reunión también de aquellos que pertenecen a una provincia, y también tenemos un capítulo local. Aquellos que pertenecemos a una fraternidad también nos reunimos cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para orar, para estar juntos, para dialogar, para tomar decisiones, para estudiar, y la finalidad es esa. Y de ahí pues emanan una serie de determinaciones, de decisiones que van a marcar la vida, ya sea, vuelvo a repetir, a nivel general de toda la orden o congregación, a nivel de la provincia o a nivel de la fraternidad. En este caso, pues nosotros, y retomando un poco también pues la pregunta que nos has hecho con anterioridad en cuanto a nuestro proceso, precisamente en el 2019 pues fue ese capítulo último que tuvimos, donde se decidió que nosotros los frailes, llamo a la provincia de San Junípero Serra, pues tomara, pues respondiera a esta llamada que había tenido de tomar posesión de aquí del convento de San Bernardino de Siena. Ja m'has robat una pregunta, era la pregunta següent de dir, bueno, una vegada en capítol la congregació ha pres la decisió d'enviar un grup de frares a Petra, bueno, a on vos trobau en aquell moment vosaltres com a persones, independentment, com a persones frares, com has de suposar, a on vos trobau, com va venir aquesta decisió, com vareu veure's, tu ja ho sabies, no? Bueno, luego yo estaba preparándome para Cuba y de repente llega el llamado. Yo fui el último al que fue convocado a esta misión de Mallorca. Y el que estaba convocado primeramente era Fray Carlos Adrián y otros dos hermanos, y luego uno desiste y luego me dicen, como ya no me iba a ir a Cuba, bueno. Sí, yo fui el primero que, por así decirlo, se me mencionó la posibilidad de venir a Mallorca. Yo estaba todavía de estudiante de teología en Jerusalén, cursando mi último año, ya como diácono transitorio, en vísperas de la ordenación sacerdotal, que fue el 29 de junio del 2019, y el mayo precisamente de ese año se me habla y se me dice que si me gustaría venir aquí a Mallorca, porque en principio yo tenía un destino a la ciudad de Tijuana, como rector también del templo que tenemos de San Francisco ahí en Tijuana, que es donde está la curia provincial. Y después, cuando se decide tomar, pues digamos, venir a hacer fraternidad aquí a Petra, pues el provincial me dice, hey, ¿qué te parece si continúas tu estancia en el extranjero, que vayas a Mallorca y que puedas servir durante pues algunos años ahí a la parroquia? Entonces... Per tant, com a frare capellà, diríem en termes que la gent mos entengui, només tu dus 3 anys de ordenado sacerdote. Ah, sí, sí, sí. 3 años, ¿no? Perfecte. Tu ja no te demanam perquè ja és més veterano. ¿Cuántos llevas? 7. Molt bé. Se parla a la notícia de la venguda d'un tercer membre que encara no l'has Que vist. sí vino, pero se regresó. Fue una ráfaga fugaz por Petra. Pero vaya, en el capítulo actual a lo mejor cae esta breva o no. Sí, Sí, se lo supone esperamos. Que está este pendiente del compromiso con la diócesis de un tercer hermano. Entonces tenemos la convicción de que se nombrará y estará presente en el próximo periodo de 3 años acá en Petra, un hermano más.
Bé, supos que tothom entén que per la música mos trobam que en Carlos Adrián i en Carlos Enrique estan arribant ja a Mallorca. S'acosta a setembre del 2019, 28 de setembre. Què vos recorda aquest 28 de setembre? Primero, la dificultad para abordar el vuelo en México fue un poco... Porque veníamos y llegamos al aeropuerto y no teníamos la carta de invitación entre los documentos. Y entonces tuvimos que cambiar de aeropuerto, pero llegamos a tiempo y lo interesante para mí, o sea, lo que más recuerdo de esa llegada fue llegar de noche y entrar por esta calle de Petra, desde arriba, por aquí por Casa Carrer Major. y ir a Carrer Mayor, dar vuelta y de repente llegar a la placeta. Y lo primero que recuerdo es la vista de la parroquia al frente, girar y llegar a la placeta. Fue para mí así como que, wow, ¿dónde estoy? I tu, Yo también tengo esos recuerdos, pero la verdad que el sentimiento que recuerdo es de una paz, de una tranquilidad, de decir, estoy llegando a un lugar y estoy sintiendo algo diferente. Porque, como dice, llegamos de noche, ciertamente casi a las 12 de la noche, silencio, Petra. Y pues no, esa fue la sensación de llegar a un lugar que me ofrecía ese sentimiento de paz. Y un recuerdo maravilloso, llegar y una mesa puesta con el hambre que traíamos. Con sobrasada, con butifarra, tortilla de patata. tortilla de patata. alguien debió confundir que es una palabrota, ¿no? Que no llegaban unos cerdos para engordar, sino que llegaban unas personas para cuidar, ¿no? Però vaja, esto diu molt a favor nostre en cuanto a la cuida, ¿no? Y l'endemà, ya al día siguiente, nos encontramos con fiesta. Y el día siguiente fue la sorpresa de la fiesta, la sorpresa del recibimiento, la alegría también, los rostros llenos de esperanza de la gente, la felicidad con la cual pues, nos recibieron y que nos contagiaron también esos sentimientos de alegría, de felicidad, de fiesta, de personas que estaban viviendo con mucha fe, pues precisamente esa solemnidad de San Junípero Serra, que por nuestra culpa pues se hizo el cuarto domingo de septiembre en vez de hacerse el tercer domingo. Y luego la primera palabra que aprendimos, benvinguts. Benvingut. La escuchamos todo el día, a todas horas, en todo momento. Si fos un poc més tècnic, la cercaria en aquesta cançó, hi ha una cançó a Mallorca que diu o benvingut passau, passau, que de la terra en farem un cel. És una cançó bastant guapa. Bé, ja ens trobam en el setembre del 19. Pensem que en el març del 19 s'havia declarat la pandèmia famosa i vosaltres vos trobeu amb un primer petit problema, direm petit perquè sou capaços de superar-lo, que és el problema de la llengua diferent. Veniu de México lindo y querido, ja parlen el mexicà espanyolitzat, com nosaltres el castellà mallorquinitzat, i com resolveu aquest problema de la llengua? ¿Vos ha costat, no vos ha costat? Con paciencia. Paciencia y atención. Yo escucho y poco a poco voy captando palabras y comprendiendo el contexto. Entonces yo ahora me encuentro con que escucho a las personas y entiendo, todavía reconozco que aún tengo temor de expresarme, porque ya mi cerebro va armando frases, pero tengo temor de decirlo. Pero al principio fue así, la escucha de las palabras i repetir les bàsiques. Poc a poc. Poc a poc. I tens això és internacional. Com vosaltres sabeu, jo vaig estar un parell d'anys en el Burundi
i hi havia una frase famosa que deia el mateix, deia bujoro, bujoro, bucomets i guijoni, que vol dir a poc maduren els plàtanos, perquè clar, un plataner ha de mestar un any per madurar, per tant per moltes que passàvem a un any, quan t'aprenies la llengua, per exemple, tot és molt fàcilment, no? Tranquil, que bujoro, bucomets i guijoni, aquesta frase te queda te queda per tota la vida, no? I encara duis la sort, depèn de com se miri, de que en aquests moments el nostre mallorquí era molt bàsic, és a dir, el llenguatge popular dels nostres vells era un poc més entrevicollat, era mucho más difícil. Perquè me passa jo que a vegades, com sobretot la darrera època que vaig ser professor, a vegades parlava d'un refrán, no? I els alumnes me miraven com que dir, i ara què m'ho has dit? Y tenía que hacer la traducción al mallorquín simple. Sí, sucede que, por ejemplo, en ese sentido yo puedo contar algo que me sucedió, ¿no? Cuando recién llegué a Italia en el 2015, yo me desesperaba porque yo escuchaba a los frailes que estaban ahí, que también eran de México, que hablaban muy bien italiano. Y yo me desesperaba porque decía, yo no puedo. Hasta que una vez una persona me dijo, es que ellos ya llevan aquí 10 años. Y tú apenas llevas un mes. Así que no hay problema. Dice, te tienes que tranquilizar y poco a poco irás aprendiendo. Y en ese sentido también, una vez un fraile me dijo, nosotros que somos de lengua italiana, para hablarles a ustedes, tenemos que utilizar las palabras más básicas. No utilizamos un lenguaje rebuscado porque sabemos que no van a entender. Entonces aquí de cierta manera yo agradezco, por ejemplo, que cuando al inicio, digamos, la gente hablaba más despacio. Claro, perquè se dirigia a otros. Sí, exactamente, para poder nosotros también poder captar aquello que nos estaban diciendo. Y eso es de agradecer. Quizá ahora ya hablen un poquito más rápido, pero aún así como que... Això passa en totes les llengües. Jo, per exemple, d'inglès vaig molt fluixet, però si és un espanyol o un americà, castellà, que parla anglès, l'entenc el doble que no si és un americà. No. Però bé, superat el primer problema, tenim un altre que vos trobeu amb una parròquia, m'imagino, diferent de lo que fins ara havíeu estat, molt més tu, que no era la primera, era la segona, no? La segona parròquia. La primera, sí. La primera. Per tant, la diferent visió eclesial, com viviu aquest canvi de Mèxic a Mallorca, tot el que això suposa, com ho veus? Para mí ha estado un momento, un tiempo también de aprendizaje, de observar, de acompañar, de estar presente y ciertamente cuando hay ciertas situaciones a lo mejor diferentes, pues tomarlas con calma e ir aprendiendo. Al menos para mí eso. También lo que me ha sucedido es que yo, pues los últimos 4 o 5 años, pues estaba en Jerusalén, una liturgia más, por ejemplo, conservadora, más tradicional, con un apostolado no tan cercano con la gente, y eso también, pues de alguna u otra manera, llegar a una parroquia como la de Petra, pues me ha servido para poco a poco ir conociendo, integrándome, acompañando y también aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo buscar estar cercano. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo que había sido rector de un templo y luego vicario en una parroquia, al principio fue así como que vienes en un vehículo a toda velocidad y de repente frenas. Pero también algo que mi maestro de pastoral en el seminario nos decía es, cuando llegues a un lugar, ve, échale agua bendita a todo y después comprenderás cómo funcionan las cosas. No és aquella postura que a vegades
a Mallorca se donava bastant, no sé si vosaltres tal volta ja no ho heu vist. Pareixia que quan arribava un capellà nou a un poble, si no ho canviava tot, pareixia que era un fracàs. No? Jo crec que va per més bon camí. No? Per tant, podríeu dir com vos heu sentit acollits per feligresos de Petra i per la gent en general, però per feligresos. Pues yo que, como has dicho, he estado un poquito más cercano, como al principio, como las primeras imágenes que yo tengo de la gente que estaba en la fiesta de San Junípero, rostros de amabilidad, rostros de gente que dice queremos tener frailes aquí, y gente que también está dispuesta a vivir su fe y a recibirnos con alegría y con mucha sencillez. Y eso al menos yo lo veo como algo muy, muy positivo, ¿no? Ets a Ràdio Petra, 98.0 de la freqüència modulada. Com cada dijous, entrevista i programa 2x1. Avui, amb nosaltres, Fray Carlos Adrián i Fray Carlos Enrique, nan de Carlos. Bueno, i continuam en l'acolliment, a més dels fels, a dins la nostra Mallorca. Esclar, ja sabem que el bisbe vos va acollir perquè vos va enviar a demanar. Seria una pregunta un poc estúpida, però bé, els capellans de la zona, altres frares, perquè també m'apareix que a l'arxiprestat nostre hi ha frares franciscans de la tercera ordre, no? Com vos heu sentit acollits pels capellans i frares d'aquesta zona? I de per allà on heu anat? Pues en general hemos tenido una recepción muy buena. Los sacerdotes y los frailes al principio se acercaban a conocernos y siempre con este sentido de acogida, de fraternidad, de cercanía, de disponibilidad, de que si hacía falta algo, que si necesitábamos algo para estar bien, que recurriéramos a ellos. Entonces, desde mi experiencia me he sentido muy, muy bien acogido tanto por el clero diocesano como por los frailes. Sí, no hemos tenido ningún tipo de resistencia, ¿no? O como en algunos lugares yo he escuchado que muchas veces el clero diocesano tiene ciertos celos o cierta resistencia, pero aquí la verdad que no hemos tenido ningún tipo de esas cosas. Perfecte. Però a vegades hi ha persones que diuen bueno, i què fan els frares? Però si mal no estic informat, a més de la parròquia teniu qualque feina ja encomanada extra, diguem, no vos tocaria per càrrec, sinó per vocació i perquè se vos ha demanat. Quina és aquesta feina que també feis entre setmana? Estamos también apoyando como capellanes en el hospital y pues es una tarea comprometedora y exigente el ir y acompañar a aquellos hermanos que están en esos problemas de enfermedad y que a veces lleva a sentirse quizá desesperado, pero también es un momento de fortalecer la fe y decir voy a visitar al Cristo que está en las camas de un hospital. I a més vos ha tocat, me sembla que vareu ser elegits perquè tots unes condicions que hi havia per atendre els malalts, hi havia ja bastant de capellans que no reunien aquelles condicions, com ser jove, m'apareix que era menor de 65 anys. No? De 60. De 60. Vull dir, imagina't, de un plumazo te quitan una tercera parte de todo el clero de esta zona. Per tant, i qualque altra feina que faceu ajudant a qualque altre lloc en aquests moments
no teniu res més. Pues en general ordenamos la vida en trabajo del convento, de las actividades pastorales, de la limpieza que tenemos que mantener ordenada parroquia y convento, que son dos lugares de bastante exigencia en ese trabajo. A mallorquí diuen que són un pou sense fondo, és a dir, que hi pot tirar tot el que vulguis i mai veus el resultat final, no? I crec que això és ben vera a totes les parròquies, molt més a una que hem de pensar que si no hagués estat per la catequesi de família que va ampliar i va renovar un poquet i va netejar el centre, o la rectoria com a tal, l'haguessin trobada quasi. També hem de dir amb bona severitat que me pareix que va ser el frai Joan Martí, va fer una bona feina en quant a arreglar les teulades, tot i que me pareix que hi va haver qualque problema de tipus econòmic o de teniment entre el Birbat i el Consell i tot això s'haurà de pagar, però crec que està resolt i sobretot crec que ha donat consistència per un parell d'anys al Manco, perquè de tenir una teulada en condicions a no tenir-la, la cosa va bé. Per tant, aterrant una mica més, com veus en aquests moments, després d'aquests 3 anys, la comunitat parroquial, el Consell parroquial, la feligresia en general, com ho veus vosaltres? Yo creo que para tener una noción, digamos, más profunda y más clara de la comunidad parroquial, tendríamos que hacer una evaluación sin pandemia, porque la cuestión de la pandemia también ha hecho que quizá algunos factores, como por ejemplo la participación, como por ejemplo la vivencia de la fe en comunidad, por ejemplo ciertas circunstancias, pues sí ha hecho, ¿no?, que la comunidad parroquial a lo mejor no hemos encontrado un desenvolvimiento quizá como el que había antes, pero este tiempo que nos ha tocado a nosotros, pues con total sinceridad podemos decir que hemos estado trabajando sobre todo en la cuestión interna, en la cuestión de que los feligreses también se sientan y se experimenten aún más cristianos y que puedan vivir su fe desde el testimonio de vida. En ese sentido, pues pensamos, o al menos en mi punto de vista, es que hay gente muy valiosa, hay gente que le gusta trabajar, participar, cada quien desde su trinchera, cada quien desde lo que hace. Hay personas que tienen varios apostolados, varias actividades, incluyéndote, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también es un llamado, ¿no?, a otras personas que quisieran integrarse, pues que la parroquia es una parroquia abierta, que la parroquia es una parroquia que también busca acoger y que también busca, pues, acompañar inclusive a aquellos que no participan cotidianamente. Sí, recordaves lo del virus, avaluar una comunitat. Tu saps que aquests dies hi ha hagut la mort d'un tio meu i com a família, per exemple, mos trobam en la desavantatge o en l'inconvenient que no hem pogut despedir visualment aquest tio perquè a Palma no hi ha hagut hores suficients degut a que miren molt prim en el Covid, no hi ha hagut hores per fer el velatori i no hi ha hagut hores per fer les exèquies allà. Per tant, hem hagut de fer el funeral sense exèquies, sense cos present, i la família mateixa no ens hem pogut despedir d'ell visiblement. Sí, es una gran dificultad porque, por ejemplo, Santo Antoni
no lo hemos podido celebrar como se celebra, digamos, normalmente sin pandèmia, no? Qualcú diu que ja no en sabrem, perquè 2 anys... Però bé, això se du molt de dins. A mí todo el mundo me cuenta lo bonito que son las fiestas y les digo, y yo no he visto ni las cenizas del foguerón. No, això és una altra realitat. Les festes les heu vistes molt reduïdes diguem, a un o 2 actes, quan normalment hi ha molt més actes. Això ha tingut certs avantatges. Vull dir, per exemple, la subvenció que l'Ajuntament dona a Càritas, tal volta dins circumstàncies normals no hagués arribada i degut a que no han gastat en festes, han pogut gastar en altres coses. Vull dir, en mallorquí aprendeu una frase que diu que de la mort de Sant Judes, o de Judes, perquè no en sap, de la mort d'en Judes, Sant Macià en tingué bo, significant que com que en Judes no va ser apòstol, Sant Macià va ser apòstol. De la mort d'en Judes, Sant Macià en tingué bo. Un detall que he vist a la parròquia, i m'imagino que en el convent també, és que per primera vegada durant molts anys, i això per felicitar el maco de part meva, no sé si qualcú ho felicitarà, he vist els contes de la parròquia, vull dir, sobretot hi havia don Joan Font, que era un gran defensor de presentar els contes i no arribaven mai a sortir. Per tant, ¿qué ha estat la motivació de presentar els contes? La cuestión es que hay que tener claridad y también, pues ciertamente nosotros queremos tener una parroquia, como he dicho anteriormente, abierta a todos. Y también es un gesto para decir que quien quiera acercarse a dialogar, a preguntar, a interesarse de la parroquia, lo puede hacer con total confianza. Y también porque yo desde que llegué aquí, y también un poco mi cuestión vocacional, yo me considero solamente un administrador de los bienes del Señor. Es decir, la parroquia no es mía, no es nuestra, es del pueblo. Y yo, o al menos este fin de semana que dimos a conocer estas cuentas, pues el discurso, por así decirlo, fue: agradecemos por todo lo que apoyan, pero también todo esto que apoyan se va en estos gastos. Y conforme pues el pueblo de Dios es generoso, conforme el pueblo de Dios dispone de sus bienes para también ayudar en la parroquia, yo creo que es justo que nosotros también digamos en qué se ha gastado todo. Jo crec que rebran més en hores bones que no estirada d'hores, com diuen en bon mallorquí, i hem de passar a una altra qüestió que supos que hi haurà gent que no acabarà d'entendre, i és que a final de mes m'apareix que passa a final de mes. Vamos a México. Que nos vamos a México por todo el mes de febrero. Tenemos precisamente esto que comentábamos hace rato, el capítulo provincial. Nos reunimos para elegir a los consejeros del gobierno provincial, de los que se encargan de coordinar todo, y también para evaluar el caminar de la provincia en estos 3 años, de cada una de las casas, de cada uno de los servicios dentro de la provincia franciscana de San Junípero Serra, y también ver si vamos bien, qué cosas mejorar, si alguna cosa no está funcionando y decimos, bueno, esto lo dejamos porque no funciona, y optamos por otros proyectos. Entonces, al final del capítulo hay un momento muy interesante donde todos los hermanos reunidos le dicen a los que van a coordinar el gobierno de la provincia: estos puntos son aquellos que nosotros queremos que ustedes trabajen. Y el capítulo pasado fue Petra. Es decir, vamos a aceptar Petra, y esta aceptación es que se dé la respuesta pronta y que se cumpla con ese compromiso. Entonces, siendo un poco malicioso, cabria, dic, no m'ho d'entendre bé, faig pregunta, no faig afirmació. Cabria la possibilitat de que un capítol va dir Petra sí, un altre capítol digués Petra no?
Sí, Sí. sí hay la Hay posibilidad. la possibilitat. Por ahora no, pero hay la posibilidad. Pero digamos, en un futuro, unos 100 años quizás, se evalúe de nuevo. Normalmente esas decisiones tornan un proceso de por lo menos 2 capítulos. Es decir, un capítulo dice, le pedimos al gobierno que evalúe la presencia en estos 3 años. Y dentro de 3 años evaluamos, dependiendo de lo que se vea, cómo funcionó, si sí o si no. Así que las decisiones no son de momento ràpides. Per tant, vora nau sense por a no tornar, o hi hauria també, per ser realistes, qualque possibilitat de que no tornàs a Petra, un dels dos o tots dos, vull dir, Pues esa ha sido la pregunta de todas las personas. del millón. Sí, sí, la pregunta del millón desde que hemos dicho que vamos al capítulo y que en este capítulo pues se toma una serie de decisiones entre las cuales pues está elegir a nuevos hermanos para que formen parte del gobierno provincial, de estos consejeros. Entonces de ahí va a depender todo, de la elección de estos consejeros del nuevo gobierno y lo que el nuevo gobierno decida para cada uno de los hermanos. En este sentido, pues a la gente siempre le hemos dicho, hay varios escenarios. Uno de ellos es que si alguno de nosotros nos eligen para ser parte del gobierno provincial de este grupo de consejeros, automáticamente nos tenemos que regresar a México. Cualquiera, ya sea uno o si nos eligen a los dos, que, o sea, no, yo creo improbable que nos elijan ni a uno ni a otro, ¿verdad? Pero en dado caso que el Espíritu Santo lo decida, pues es automáticamente regresar a México. ¿Por qué? Porque ellos se reúnen cada mes, se reúnen en diferentes casas, tienen decisiones de ir a visitar a los hermanos. Entonces todo eso se desarrolla como actividades propias pues en el territorio mexicano. Entonces esa es una realidad. Ciertamente volveríamos, si estamos en este escenario, a preparar todo para los que vengan. Entonces la ida a México no sería, digamos, así inminente, ¿no? Yo estoy pensando en este escenario que por lo menos hasta junio, julio, pues estemos aquí. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería que el gobierno provincial nos dijera a alguno de los dos, te necesitamos en otra parte. Y de esa manera, pues también tendríamos que irnos a México o a otra parte donde nos digan. Pero igual llevaría ese tiempo de por lo menos hasta junio, julio, que es nuestro pensar, de ese cambio. Por el tiempo de los trámites. Por el tiempo de los trámites. Y otro escenario sería que el gobierno provincial nos dijera, pues continúen los dos, que ese es el deseo nuestro y es hasta ahora lo que hemos escuchado. Y también es esperar que el gobierno provincial, el cuarto escenario o final sería que regresemos los dos y diga, bueno, se va uno u otro hermano más. Es decir, completaríamos los 3 o aumentaríamos a 4. Entonces, ese es el último escenario probable. Ja, m'heu llevat les 3 preguntes darrere. Estamos 50 y 50. Que era aquesta, a veure si tornaríeu en qualcú, si vendria aquest tercer frare o fos capellà o no fos capellà, ja està contestat. Voleu afegir qualque cosa? Perquè el temps se mos acaba i tampoc no hem de cansar en els nostres amables oients i oientes que segurament avui són molts els que mos escoltau. Si qualcú s'ha retrasat, ho pot veure per canal de televisió FIBWI a Petra, a canal 125, també donen de tant en tant aquesta entrevista. Per tant, una vegada més, Fray Carlos Adrián, Fray Carlos Enrique, gràcies per la seva companyia agradable en aquest vespre de dijous, en aquest programa de Ràdio Petra que comença a alçar sull i allà on hi caben totes les opinions, sempre en respecte i en dignitat. Ha estat un plaer tenir-vos. Gràcies per la vostra presència, gràcies a tots els que m'escoltau. Ràdio Petra és amb vosaltres. Bona nit. Bona nit. Bona nit.